Hermanos y hermanas en Cristo, una paz frágil acecha nuestros hogares. ¿Sienten esa tensión? Esa fricción que aparece de la nada, esas discusiones por nimiedades, esa sensación de que la alegría simplemente se esfuma. No están solos. Lo que muchos perciben como simple estrés cotidiano, problemas de comunicación o dificultades normales de la convivencia familiar, a menudo es muchísimo más profundo. Es una batalla espiritual. Nuestro hogar, ese santuario que debería ser refugio de amor, fe y serenidad, es hoy el principal campo de batalla. Y no es casualidad. Existen fuerzas, estrategias deliberadas, orquestadas para socavar la paz, la unidad y la santidad de la familia cristiana. La preocupación por este asalto espiritual a la célula fundamental de la sociedad y de la Iglesia no es nueva. Ha sido eco en los corazones de pastores a lo largo de la historia. Una inquietud que resuena incluso en las advertencias de pontífices que vislumbraron los peligros modernos para la fe y la familia. Hoy, en defensa del hogar católico, no solo expondremos estas 7 estrategias sutiles y destructivas que el enemigo utiliza para infiltrarse y sembrar discordia donde debería reinar la armonía de Cristo, sino que lo más importante, les daremos las armas espirituales, las defensas probadas por la tradición y la fe para contrarrestarlas. Entender cómo operan estas fuerzas es el primer paso. El segundo y crucial es saber cómo combatirlas con la armadura de Dios. Prepárense para abrir los ojos a una realidad que quizás no habían considerado completamente y para equiparse con el poder que la Iglesia nos ofrece para protegerlo, más sagrado que tenemos después de nuestra alma, nuestra familia, nuestro hogar. Esta es una alerta, sí, pero sobre todo una promesa de que, conociendo al enemigo y fortaleciéndonos en la fe, podemos y debemos defender la paz que Cristo nos ha dado. Para comprender por qué nuestros hogares están bajo ataque, debemos primero entender su profundo significado a los ojos de Dios y por ende su valor estratégico en la batalla espiritual. Desde el Génesis vemos que la familia fue la primera institución creada por Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda semejante a él. Génesis 2:18. Esta unión fundamental entre hombre y mujer, destinada a la procreación y al amor mutuo, es el cimiento sobre el cual Dios quiso edificar la humanidad. Es en el seno familiar donde se gesta la vida, donde se aprenden los primeros rudimentos del amor, del perdón, del sacrificio y de la fe. San Juan Pablo II, en su exhortación apostólica Familiaris Consortio, profundizó en esta verdad al referirse a la familia como la iglesia doméstica. ¿Qué significa esto? Significa que el hogar no es solo un lugar físico, es un espacio sagrado donde la presencia de Cristo está llamada a morar, donde los padres están llamados a ser los primeros heraldos de la fe para sus hijos, donde se viven y celebran los sacramentos de la vida cotidiana, el perdón en las reconciliaciones, el servicio en las atenciones mutuas, la caridad en el compartir, la oración en comunidad. Es en la familia donde se moldea el alma de las futuras generaciones, donde se transmiten los valores inmutables del Evangelio, donde se aprende a amar a Dios y al prójimo de manera concreta y palpable. Es el primer seminario, el primer convento, la primera parroquia. Su fortaleza es la fortaleza de la Iglesia y de la sociedad. Ahora bien, si el plan de Dios pasa por la santidad de la familia, es lógico, aunque doloroso, entender por qué el enemigo de Dios, Satanás, concentra sus más feroces ataques precisamente contra este bastión. Sabe que, al corromper, debilitar o destruir la familia, puede causar un daño inmenso y multifacético. Interrumpe el flujo de nuevas almas formadas en la fe y la virtud. Siembra la confusión y el dolor que se extienden a la sociedad. Debilita a la Iglesia privándola de miembros santos y bien formados desde la cuna. Y lo que es crucial, impide que se manifieste plenamente el reino de Dios en ese pequeño núcleo vital. El hogar es el lugar donde el amor de Dios debe ser más visible y palpable, donde la gracia puede florecer con mayor naturalidad. Por eso, el enemigo busca convertirlo en un lugar de conflicto, de división, de egoísmo, de frialdad espiritual. No es exagerado afirmar que la guerra espiritual que experimentamos en el mundo exterior, con sus ideologías contrarias a la vida y a la familia, es solo una extensión de la guerra que se libra, a menudo de forma invisible, dentro de las paredes de nuestras casas. Comprender que no son solo problemas, sino ataques con una intención maligna definida, es el segundo paso fundamental para poder defendernos eficazmente. Nuestro hogar es un tesoro que vale la pena defender con todas las armas espirituales a nuestro alcance, porque su paz es la paz de la Iglesia y la gloria de Dios. ¿Han notado cómo a veces, en medio de una conversación aparentemente normal en casa, de repente todo se distorsiona?
Una palabra inofensiva se malinterpreta deliberadamente. Una sugerencia constructiva se percibe como una crítica hiriente, o simplemente parece imposible que los miembros de la familia se entiendan realmente. Esta no es una falla aleatoria, es una de las tácticas más efectivas del enemigo. La corrupción de la comunicación dentro del hogar se manifiesta de innumerables formas, todas ellas minando el puente que une los corazones y las mentes. Puede ser el silencio obstinado que se utiliza como castigo, creando muros invisibles de resentimiento. Es la crítica constante y destructiva, no el consejo fraterno, que socava la autoestima y genera amargura. Son las acusaciones infundadas o exageradas lanzadas en medio de una discusión. Es la falta de escucha genuina, donde uno espera impacientemente su turno para hablar en lugar de intentar comprender al otro. Es el chisme y la murmuración entre los miembros de la familia, creando alianzas tóxicas y divisiones. Es el sarcasmo, hiriente disfrazado de broma. Es, en esencia, cualquier forma de interacción verbal o no verbal cuyo objetivo, consciente o inconsciente, no es la búsqueda de la verdad en la caridad, sino la imposición del propio punto de vista, el control o simplemente causar dolor. A veces la corrupción es más sutil, una constante sensación de que no me entiende o no me escucha, que lleva a la frustración y al aislamiento, incluso estando físicamente juntos. La comunicación es el sistema nervioso del cuerpo familiar. Es a través de ella que se transmiten el amor, el apoyo, las necesidades, las preocupaciones y la fe. Al corromperla, el enemigo paraliza o envenena esta transmisión vital. La falta de comunicación clara y caritativa genera malentendidos que se enquistan, rencores que crecen en la oscuridad y un sentimiento de soledad que puede llevar a buscar consuelo o validación fuera del hogar, a menudo en lugares dañinos. Funciona porque ataca directamente la capacidad de la familia para operar como un equipo unido. Si los miembros de un equipo no pueden comunicarse eficazmente, no pueden resolver problemas, no pueden apoyarse mutuamente y eventualmente el equipo se desintegra. En el hogar, esto significa que la familia se vuelve vulnerable a otros ataques, ya que falta la unidad necesaria para resistir. Además, la mala comunicación a menudo apaga la caridad, que es el vínculo de la perfección. Donde falta la caridad, entra la irritabilidad, la impaciencia y la contienda, creando un ambiente irrespirable espiritualmente que ahuyenta la paz de Cristo. La defensa contra la corrupción de la comunicación es la caridad en la verdad. Esto significa hablar con la verdad, sí, pero siempre motivados y guiados por el amor de Cristo. Requiere un esfuerzo consciente y sobrenatural. Primero, la oración y el discernimiento. Antes de hablar en momentos de tensión, detente y pide al Espíritu Santo que ponga guardia en tu boca y en tu corazón. Discierne si lo que vas a decir es verdadero, bueno y útil. Segundo, la escucha activa y empática. Haz un esfuerzo genuino por escuchar al otro, no solo sus palabras, sino también sus sentimientos y su perspectiva, incluso si no la compartes. Escucha con el corazón, no solo con los oídos. Imítala. Escucha de Cristo, que siempre se acercaba con compasión. Tercero, el lenguaje de la caridad. Habla con suavidad y respeto, incluso cuando abordes temas difíciles. Evita las generalizaciones. Siempre tú, nunca tú, y las acusaciones directas. Enfócate en el problema, no en la persona. Recuerda las palabras de San Pablo. Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificar según la necesidad para hacer bien a los que oyen. Efesios 4:29. Cuarto, la humildad para pedir y ofrecer perdón. Reconoce tus propios errores en la comunicación y sé rápido para pedir perdón. Y sé generoso para ofrecerlo, liberando la carga del resentimiento que envenena el alma y las relaciones. Quinto, establecer reglas de comunicación basadas en la fe. Acordar en familia, tal vez en un momento de calma y oración, pautas para cómo se hablarán, comprometiéndose a evitar gritos, insultos, silencios prolongados como castigo, etc. Y a recurrir a la oración cuando la tensión aumente. Implementar momentos de diálogo calmado y constructivo regularmente. La defensa clave es invitar a Cristo a ser el centro de cada conversación, pidiendo su gracia para que nuestras palabras sean siempre instrumentos de unidad y edificación, y no de división y destrucción. La caridad, alimentada por la oración, es el antídoto más potente contra este veneno sutil. En un mundo cada vez más ruidoso y frenético, la paz interior y la conexión profunda son bienes escasos. El enemigo lo sabe bien
y por eso una de sus estrategias más insidiosas es llenar nuestros hogares con una constante marea de distracciones y ruido tanto literal como figurado que asfixia la vida espiritual y la convivencia familiar genuina. Esta estrategia se manifiesta de maneras muy visibles en la vida moderna. La pantalla omnipresente es su principal caballo de batalla. Teléfonos inteligentes vibrando sin cesar, televisores encendidos como ruido de fondo perpetuo, videojuegos que absorben horas infinitas, redes sociales que demandan atención constante. Pero va más allá de la tecnología. Es también el exceso de actividades extraescolares para los niños que los agota y los mantiene fuera de casa. Es la tendencia a llenar cada momento de silencio con música o podcasts. Es la incapacidad de simplemente estar juntos sin necesidad de un estímulo externo. Se manifiesta en la falta de momentos dedicados exclusivamente a la conversación familiar sin interrupciones, en las comidas donde todos miran sus pantallas, en las noches donde cada miembro de la familia está aislado en su propio mundo digital. Es una atmósfera de hiperestimulación que impide la calma necesaria para escuchar la voz de Dios o la de nuestros seres queridos. La distracción constante crea una adicción a lo inmediato y a lo superficial, dificultando la paciencia, la reflexión y la contemplación. Esta estrategia es efectiva porque ataca directamente nuestra capacidad de estar presentes. Presentes el uno para el otro. Presentes para nosotros mismos, nuestras emociones, nuestras necesidades espirituales y, crucialmente, presentes para Dios. El ruido y la distracción llenan el espacio interior y exterior, dejando poco o ningún lugar para la oración silenciosa, la lectura espiritual, la conversación profunda o simplemente el ser en familia. Impiden la formación de vínculos fuertes basados en la comunicación real y el conocimiento mutuo. Cuando estamos constantemente distraídos, nos volvemos impacientes, irritables y superficiales en nuestras interacciones. La atención fragmentada impide la concentración necesaria para la vida de fe y para el cultivo de las virtudes. Nos acostumbramos a la gratificación instantánea que ofrecen las pantallas y el entretenimiento, lo que erosiona nuestra capacidad de perseverar en las prácticas espirituales que requieren esfuerzo y disciplina. Además, al aislarnos en nuestros propios mundos digitales, se debilita el sentido de comunidad familiar, haciendo a cada miembro más vulnerable a las influencias externas negativas y al desaliento individual. El hogar, en lugar de ser un remanso de paz, se convierte en una sala de espera ruidosa donde los miembros de la familia coexisten, pero no conviven verdaderamente. Contrarrestar la estrategia de la distracción requiere intencionalidad y disciplina, guiadas por el Espíritu Santo. La defensa principal es cultivar la presencia consciente y la prioridad de Dios y la familia. Primero, establecer tiempos de desconexión sagrada. Designar momentos específicos del día o de la semana donde todas las pantallas se apagan y la familia se reúne para conversar, jugar, leer o simplemente estar juntos. Las comidas familiares, sin dispositivos, son fundamentales. Segundo, priorizar la oración familiar y personal. Reservar tiempo específico para la oración, incluso si es solo por unos minutos. La oración en familia. El rosario, una breve lectura bíblica, peticiones espontáneas, ayuda a centrar el hogar en Dios y crea un espacio de paz. La oración personal, a menudo en el silencio, es vital para fortalecerse individualmente contra el ruido del mundo. Tercero, fomentar el silencio y la reflexión, animar momentos de calma en casa. Esto puede ser un desafío, pero es esencial para escuchar la voz de Dios y para la paz interior. Considerar breves periodos de ayuno digital, como familia o individualmente. Cuarto, disciplinar el uso de la tecnología. Establecer reglas claras y límites razonables para el tiempo de pantalla, especialmente para los niños y adolescentes, pero también para los adultos, dando testimonio con el ejemplo. Recordar que la tecnología debe ser una herramienta, no un amo. Quinto, buscar actividades que fomenten la conexión real, juegos de mesa, paseos juntos, proyectos en común, voluntariado familiar, visitas a familiares o amigos, actividades que requieran interacción directa y construyan recuerdos compartidos. La defensa espiritual implica reclaiming nuestro tiempo y nuestra atención para lo que verdaderamente importa: Dios, nuestra familia y nuestra propia alma. Es un acto de resistencia contra el constante bombardeo que busca alejarnos de la vida de la gracia y de la comunión en el hogar. Cristo oró fervientemente por la unidad de sus discípulos, para que sean uno, como tú y yo somos uno. Juan 17:21. La unidad es un signo de la presencia de Dios y una fuente de fortaleza.
Por el contrario, la división es el sello del enemigo, su herramienta principal para debilitar y conquistar. En el hogar, esta estrategia se enfoca en romper los lazos de amor y apoyo mutuo, reemplazándolos con una mentalidad de cada quien por su lado, o peor aún, de rivalidad y conflicto. La división y el individualismo pueden ser tan sutiles como una grieta imperceptible en un muro, o tan evidentes como un abismo. Se manifiestan cuando cada miembro de la familia vive su propia vida con poca o ninguna conexión real con los demás, cuando prevalece la actitud de que mis necesidades y deseos son más importantes que los de los otros, cuando falta el apoyo genuino en los momentos difíciles, ya sean problemas escolares, laborales o personales. Vemos esta estrategia en la rivalidad constante entre hermanos que va más allá de la competencia sana y se convierte en envidia o resentimiento. Aparece en las alianzas tácitas o abiertas entre algunos miembros contra otros. Se infiltra en la polarización de opiniones que se niega al diálogo respetuoso, incluso en temas triviales, convirtiendo las diferencias en motivos de disputa constante. Un signo claro es la falta de metas o proyectos comunes que involucren a toda la familia, o la ausencia de momentos dedicados a compartir y construir juntos. El individualismo se disfraza de independencia o autonomía, pero en realidad es un aislamiento del corazón que impide la entrega y el servicio a los demás miembros de la familia. Puede manifestarse en la incapacidad de ceder, de negociar, de buscar el bien común por encima del propio. Esta estrategia es devastadora porque ataca el corazón mismo de lo que la familia está llamada a ser, una comunidad de amor y vida. Al fomentar la división y el individualismo, el enemigo destruye el nosotros y lo reduce a una colección de yoes aislados que coexisten bajo el mismo techo, pero que no forman un verdadero cuerpo unido. Una familia dividida es una familia vulnerable. Si los padres no están unidos, su autoridad y testimonio se debilitan, dejando a los hijos confusos e inseguros. Si los hermanos compiten en lugar de apoyarse, se pierde una red de soporte vitalicia. El individualismo erosiona la caridad, que nos impulsa a dar la vida por el otro. Fomenta el egoísmo, el resentimiento y la falta de perdón, que son como cánceres para la paz familiar. Una familia fragmentada no puede orar unida con fervor, no puede resistir las tentaciones externas con la misma fuerza y no puede ser un signo creíble del amor de Cristo para el mundo. El enemigo sabe que si puede dividir a la célula fundamental de la sociedad, debilita a toda la estructura. Si puede dividir a la iglesia doméstica, debilita a toda la iglesia. Funciona porque apela a nuestra naturaleza caída, a la tendencia al egoísmo que el pecado original dejó en nosotros, y la exacerba hasta destruir los lazos más sagrados. La defensa contra la división y el individualismo es cultivar la unidad en Cristo y el espíritu de servicio mutuo. Esto requiere un esfuerzo sobrenatural constante y consciente. Primero, centrar la familia en Cristo, recordar que es Él quien nos une. La oración en familia, la lectura de la palabra juntos, la participación regular en los sacramentos, especialmente la Eucaristía, sacramento de unidad, son fundamentales para construir sobre la roca que es Cristo. Segundo, fomentar el diálogo y la reconciliación. Promover espacios seguros para hablar de sentimientos, preocupaciones y desacuerdos, siempre buscando la caridad. Ser rápidos para perdonar y pedir perdón, siguiendo el ejemplo de Jesús. No dejar que el sol se ponga sobre el enfado. Tercero, practicar el servicio mutuo. Animar a cada miembro de la familia a servir a los demás de manera concreta, sin esperar nada a cambio. Pequeños actos de bondad desinteresada construyen puentes y derriban muros de egoísmo. San Pablo nos recuerda: servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. Cuarto, cultivar una visión común. Hablar en familia sobre los valores que los unen, sobre su misión como iglesia doméstica, sobre cómo pueden apoyarse mutuamente para crecer en santidad y servir a Dios. Establecer metas familiares, espirituales, apostólicas, incluso recreativas, que fomenten la colaboración. Quinto, reconocer y valorar la singularidad de cada miembro, celebrar los dones y talentos de cada uno, sin comparaciones destructivas. Ayudar a cada miembro a sentirse amado y aceptado incondicionalmente por lo que es, un hijo amado de Dios. La defensa espiritual implica luchar activamente contra la tendencia innata al egoísmo, buscando siempre el bien del otro por encima del propio, y recordando que nuestra unión en la tierra es un reflejo y una preparación para la perfecta unidad en el cielo. Quizás una de las estrategias más sigilosas del enemigo no es un ataque frontal, sino un lento desgaste, una erosión gradual de la vida de fe en el hogar.
Se trata de la estrategia de la pereza espiritual, que busca adormecer las almas de los miembros de la familia, hacer que las prácticas religiosas parezcan opcionales o sin importancia y marginar a Dios de la vida cotidiana. La pereza espiritual no siempre se manifiesta como un rechazo abierto a la fe, sino más a menudo como una negligencia progresiva. Comienza con la omisión ocasional de la oración familiar, que luego se vuelve más frecuente hasta desaparecer. Se ve en la asistencia irregular a misa, justificándose con cansancio, mejores planes o la sensación de que no es tan importante. Se manifiesta en la falta de interés de los padres por enseñar la fe a sus hijos, dejándolo todo a la escuela o la catequesis parroquial, o peor aún, asumiendo que ya elegirán cuando sean grandes. Es evidente cuando no hay conversaciones sobre Dios, sobre la moral, sobre el propósito de la vida a la luz de la fe en la mesa familiar o en los momentos compartidos. La fe se confina a un asunto puramente privado, algo de lo que no se habla ni se vive en comunidad doméstica. Priorizar actividades seculares, deporte, ocio, trabajo, por encima de las espirituales, se convierte en la norma. Hay una resistencia a hacer el esfuerzo que requiere la vida cristiana. Leer la Biblia, formarse, ir a confesarse regularmente, hacer sacrificios. Es una tibieza que se instala, haciendo que el ambiente espiritual de la casa se enfríe. Esta estrategia es peligrosa, precisamente por su sutileza. No causa un conflicto inmediato y ruidoso como otras estrategias, sino que debilita a la familia desde adentro, secando la fuente de su fuerza, la gracia de Dios. La pereza espiritual corta la conexión vital con Cristo, que es quien alimenta, sana y une a la familia. Al descuidar la oración se deja de dialogar con Dios y de pedir su ayuda. Al faltar a misa, se privan de la fuente y cumbre de la vida cristiana, que es la Eucaristía, el pan de vida que fortalece los lazos con Dios y entre ellos. Al no transmitir la fe activamente, los padres fallan en su misión más importante y dejan a sus hijos sin el fundamento más sólido para sus vidas, haciéndolos presa fácil de las ideologías mundanas. La fe que no se practica y comparte se atrofia. La pereza espiritual crea un vacío que el enemigo se apresura a llenar con preocupaciones mundanas, ansiedad, superficialidad y vicios. Una familia espiritualmente perezosa es como una casa sin defensas, vulnerable a cualquier ataque del mal porque ha desconectado la alarma y cerrado la puerta a la protección divina. La paz se esfuma porque la presencia de Cristo, que es la verdadera paz, se desvanece ante la indiferencia y el descuido. La defensa contra la pereza espiritual es la diligencia, esfuerzo en la vida de fe. Es un llamado a la vigilancia y a la acción constante, conscientes de que la vida espiritual requiere esfuerzo, pero produce frutos abundantes. Primero, restablecer la oración familiar como prioridad. Comprometerse a un momento de oración juntos cada día, aunque sea corto. Puede ser el rezo del rosario, una oración de la noche, o simplemente un Padre Nuestro y un Ave María antes de las comidas. Hacerlo una rutina inquebrantable. Segundo, vivir la liturgia dominical con devoción. No ver la misa como una obligación aburrida, sino como el encuentro vital con Cristo y la comunidad. Prepararse para ella, participar activamente y, si es posible, asistir juntos como familia, regularmente. Tercero, educar y compartir la fe. Los padres deben ser los primeros catequistas de sus hijos, no solo enseñando con palabras, sino con el testimonio de vida. Leer la Biblia o algún texto espiritual juntos, tener conversaciones sobre temas de fe, responder a las preguntas de los hijos. Cuarto, frecuentar el sacramento de la confesión. La confesión nos limpia del pecado que nos adormece espiritualmente y nos renueva en la gracia, dándonos fuerzas para luchar contra la pereza. Acudir regularmente como familia es un gran signo y una fuente de gracia. Quinto, crear un ambiente sagrado en el hogar. Tener imágenes religiosas visibles, agua bendita, un espacio dedicado a la oración. Esto sirve como recordatorio constante de la presencia de Dios. Sexto, animarse mutuamente. Los miembros de la familia deben ser apoyo unos para otros en la vida de fe, recordándose con caridad sus compromisos espirituales y orando unos por otros. La defensa contra la pereza espiritual es un compromiso activo con la vida de gracia, buscando constantemente alimentar el fuego del amor a Dios en el corazón de cada miembro y en el corazón de la familia como un todo. Mientras que algunas estrategias del enemigo atacan directamente las relaciones o la fe, otras operan minando el ambiente físico y temporal del hogar, creando un caldo de cultivo para el estrés, la frustración y la discordia. Esta es la estrategia del desorden y el caos,
que va mucho más allá de tener la casa desarreglada. El desorden y el caos que el enemigo promueve no son solo montones de ropa o platos sucios, aunque también pueden serlo como síntoma. Se manifiesta de forma más profunda en la falta de estructura y rutina que da seguridad, especialmente a los niños. Es la desorganización financiera que lleva a preocupaciones constantes, discusiones por dinero y una sensación de precariedad. Son los horarios caóticos y sobrecargados que impiden el descanso adecuado, el tiempo de calidad en familia y la dedicación a Dios. Es la falta de responsabilidades claras en el hogar, lo que genera resentimiento y la sensación de que nadie ayuda. Es una atmósfera general de prisa, estrés y sensación de estar perpetuamente abrumado. Cuando el entorno físico y temporal es caótico, se vuelve difícil encontrar la paz interior y exterior necesaria para una convivencia armónica. Las pequeñas irritaciones se magnifican en este ambiente desordenado, llevando a explosiones de temperamento y conflictos frecuentes. El desorden exterior a menudo refleja o contribuye a un desorden interior del alma. Esta estrategia es efectiva, porque el desorden y el caos son contrarios a la naturaleza de Dios, que es un Dios de orden y paz. Donde hay caos, es difícil que florezca la gracia y la serenidad. El desorden físico y la falta de estructura mental y temporal crean un estrés crónico que agota la paciencia y la caridad de los miembros de la familia. La preocupación constante por las finanzas desordenadas, la prisa por cumplir horarios imposibles o la frustración por la falta de ayuda generan un ambiente cargado que facilita que salten chispas por cualquier motivo trivial. El caos impide la planificación, la previsión y la capacidad de dedicar tiempo a lo verdaderamente importante, relegando la oración, la lectura espiritual o las conversaciones profundas a un segundo plano, porque no hay tiempo o siempre. Hay algo más urgente. Funciona porque nos mantiene en un estado constante de reactividad en lugar de proactividad, impidiendo que cultivemos las virtudes de la paciencia, la templanza y la prudencia necesarias para la paz en el hogar. En esencia, el desorden es un reflejo del caos que el enemigo busca sembrar en nuestras almas y a través de ellas en nuestros hogares. La defensa contra el desorden y el caos es cultivar la prudencia, la templanza y el buen orden, reconociendo que el orden es un reflejo de la armonía divina. Requiere disciplina y una visión sobrenatural. Primero, orar por paz y orden en el hogar. Pedirle a Dios la gracia de la serenidad y la capacidad de poner orden en nuestras vidas y en nuestro entorno. Consagrar el hogar al corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiendo su protección y su ayuda para vivir en orden y paz. Segundo, establecer rutinas basadas en prioridades espirituales. Planificar el día o la semana colocando primero la oración personal y familiar, la asistencia a misa, si es diario o los domingos, y luego el tiempo para la familia, el trabajo, el estudio y el descanso. Las rutinas dan estructura y seguridad. Tercero, administrar los recursos con prudencia. Esto incluye no solo el dinero, sino también el tiempo y la energía. Elaborar un presupuesto familiar, vivir de forma austera y agradecida, evitar el consumismo excesivo. Planificar el uso del tiempo, evitando compromisos innecesarios que generen estrés. Cuarto, asignar responsabilidades claras y fomentar la colaboración. Enseñar a todos los miembros de la familia la importancia de contribuir al orden del hogar, asignando tareas adecuadas a su edad. Educar en la virtud del servicio y la corresponsabilidad. Quinto, crear un ambiente de calma y sencillez. Reducir el desorden físico, simplificar las cosas, buscar la belleza en la sencillez. Un entorno físico ordenado puede ayudar a calmar la mente y facilitar la oración y la convivencia pacífica. La defensa espiritual contra el caos implica un esfuerzo consciente por vivir con propósito y disciplina, confiando en la gracia de Dios para poner orden en nuestras vidas y en nuestro hogar, convirtiéndolo en un remanso de paz que refleje la armonía divina. Una de las herramientas más potentes y dolorosas que el enemigo utiliza para destruir la paz en el hogar es sembrar un espíritu de acusación y evitar que florezca la flor, más delicada y necesaria en una comunidad: el perdón. El diablo es llamado el acusador de los hermanos, Apocalipsis 12:10, y esta estrategia refleja perfectamente su naturaleza. Esta estrategia se manifiesta cuando los miembros de la familia mantienen lo que podríamos llamar un libro de contabilidad de las ofensas pasadas. Cualquier discusión, por pequeña que sea, se convierte en la oportunidad para sacar a relucir errores antiguos, agravios ya olvidados, pero que en realidad se guardan meticulosamente. Aparece cuando se niega obstinadamente el perdón a pesar de una disculpa sincera, o cuando se es incapaz de admitir un error propio y pedir perdón humildemente.
Se ve en la persistencia de los rencores, en las miradas o comentarios que recuerdan constantemente una falla pasada. Se manifiesta en un espíritu crítico generalizado, donde en lugar de ver lo bueno en los demás, se busca constantemente el defecto para señalarlo y acusar. La falta de perdón crea un ambiente de desconfianza y miedo, donde las personas temen ser ellas mismas o cometer el más mínimo error por miedo a la reacción o a ser juzgadas sin misericordia. Esta atmósfera sofoca el amor y la espontaneidad. Falta de perdón es como un veneno lento pero mortal para las relaciones. El resentimiento no perdonado se enquista en el corazón, causando dolor, amargura y enfermedad espiritual. Funciona porque rompe el ciclo vital de la misericordia que Cristo nos enseñó. Si no perdonamos, nos cerramos a la gracia del perdón de Dios para nosotros. Mateo 6, 14, 15. La acusación constante crea muros infranqueables entre los miembros de la familia, impidiendo la intimidad emocional y espiritual. El enemigo sabe que donde no hay perdón, no puede haber verdadera reconciliación ni sanación. Los rencores no resueltos son cargas pesadas que drenan la energía vital y espiritual, dejando a la familia agotada y vulnerable. Además, la falta de perdón siembra la semilla de la división perpetua. Las heridas abiertas se infectan y causan un dolor continuo que impide que la familia experimente la paz que solo Cristo puede dar. Una paz que está intrínsecamente ligada a nuestra capacidad de perdonar como hemos sido perdonados. La defensa contra la acusación y la falta de perdón es cultivar un espíritu de misericordia y el compromiso constante con el perdón, modelado en el corazón de Jesús. Esto es un acto de voluntad sobrenatural, no solo un sentimiento. Primero, recurrir frecuentemente al sacramento de la confesión. Es en la confesión donde experimentamos la infinita misericordia de Dios para con nosotros, a pesar de nuestros innumerables pecados. Ser conscientes de cuánto hemos sido perdonados nos da la fuerza y la humildad necesarias para perdonar a los demás. Segundo, orar por la gracia del perdón. El perdón verdadero, especialmente cuando la herida es profunda, no es fácil humanamente. Debemos pedirle a Dios constantemente la gracia para poder perdonar de corazón, liberando a la otra persona y crucialmente a nosotros mismos. Tercero, imitar la misericordia de Cristo. Meditar en cómo Jesús perdonó a quienes lo crucificaron, en su paciencia con los pecadores. Buscar ver a los miembros de la familia a través de los ojos de Cristo, con compasión por sus debilidades y errores. Cuarto, practicar la humildad. Estar dispuestos a reconocer nuestros propios errores, a disculparnos sinceramente y a no aferrarnos a tener la razón. A veces, pedir perdón primero, incluso si sentimos que la culpa es del otro, puede romper el ciclo de la acusación. Quinto, dejar ir las listas de agravios. Decidir conscientemente no recordar las ofensas pasadas una vez que han sido perdonadas o se está en proceso de perdonar. Como Dios que no recuerda nuestros pecados una vez perdonados. Sexto, enseñar el perdón con el ejemplo. Los padres deben modelar un espíritu de perdón y reconciliación en su propia relación y en sus interacciones con los hijos, creando un ambiente donde pedir y otorgar perdón sea algo natural y necesario. La defensa contra este ataque maligno es un compromiso diario con la misericordia, reconociendo que al perdonar, imitamos a Dios y abrimos la puerta a la paz que trasciende todo entendimiento. Quizás la estrategia más sutil y generalizada del enemigo en la era moderna es la infiltración de la mundanidad en el hogar cristiano. No se presenta con cuernos y cola, sino disfrazada de progreso, normalidad, tolerancia o simplemente lo que todo el mundo hace. Esta estrategia busca erosionar desde dentro los cimientos de la fe y la moral cristianas, haciendo que los valores del Evangelio parezcan obsoletos o restrictivos. La mundanidad se cuela por muchas rendijas. Se manifiesta en la adopción acrítica de valores contrarios al Evangelio promovidos por los medios de comunicación, la educación laica o la cultura popular. El consumismo desenfrenado que ahoga la sobriedad y el desapego, el relativismo moral, que niega la existencia de la verdad objetiva sobre el bien y el mal, la búsqueda obsesiva del placer inmediato, la priorización del éxito material y el prestigio social por encima del crecimiento espiritual y la santidad personal. Aparece en el tipo de entretenimiento que se permite en el hogar. Películas, música, programas de televisión o contenido de Internet que trivializan el pecado, promueven la promiscuidad, la violencia, el irrespeto a la autoridad, incluida la de Dios, o ridiculizan la fe. Se ve en la forma en que se habla o no se habla de temas morales controvertidos,
cediendo ante la presión social en lugar de defender la enseñanza de la Iglesia con caridad y firmeza. Se manifiesta en la falta de testimonio cristiano en la vida cotidiana, donde los valores del mundo son más visibles que los del Evangelio. Los hijos crecen respirando una atmósfera donde lo que dice Dios parece menos importante que lo que dice el mundo. Esta estrategia es insidiosa porque rara vez genera un conflicto abierto. La mundanidad se infiltra poco a poco, desensibilizando la conciencia gradualmente, haciendo que lo que antes nos parecía objetable ahora se vea como normal o aceptable. Funciona porque apela a nuestro deseo de ser aceptados, de encajar, de no ser vistos como extraños o anticuados. Nos distrae de las realidades eternas, anclando nuestros corazones y mentes en lo temporal y pasajero. Al diluir los principios cristianos, debilita nuestra capacidad de discernimiento espiritual y nos hace más susceptibles a otras tentaciones y errores. Crea una brecha entre la fe que decimos profesar y la vida que realmente vivimos, lo que lleva a la hipocresía y mina la credibilidad del testimonio cristiano ante los hijos y el mundo. El hogar, en lugar de ser un faro de luz y una contracultura que vive según los principios del Evangelio, se convierte en una extensión más del mundo, absorbiendo sus valores y su espíritu, perdiendo así su identidad y su propósito como iglesia doméstica. La paz de Cristo que el mundo no puede dar, Juan 14:27, es reemplazada por la falsa y efímera paz que ofrece el mundo, basada en la complacencia y el compromiso con el mal menor. La defensa contra la mundanidad es cultivar el discernimiento cristiano y vivir contraculturalmente por amor a Cristo. Requiere vigilancia constante y valentía evangélica. Primero, formar la conciencia según la verdad. Estudiar y conocer las enseñanzas de la Iglesia, la palabra de Dios, la vida de los santos. Una conciencia bien formada es la primera línea de defensa contra los errores del mundo. Segundo, guardar los sentidos y el hogar. Ser intencionales y selectivos con el contenido que entra en nuestro hogar a través de los medios de comunicación y otras influencias externas. No tener miedo de decir no a aquello que va en contra de nuestros valores. Crear un filtro evangélico para lo que vemos, escuchamos y leemos. Tercero, priorizar los valores eternos. Recordar constantemente que nuestra verdadera patria está en el cielo y que los valores del mundo son pasajeros. Cultivar el desapego de los bienes materiales y del reconocimiento humano, buscando primero el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Cuarto, dialogar abiertamente en familia. Hablar con los hijos sobre las influencias del mundo, ayudándoles a discernir críticamente a la luz de la fe. Crear un espacio seguro para hacer preguntas y expresar dudas. Quinto, ser testigos valientes. Vivir la fe de manera auténtica y visible en el hogar y fuera de él, incluso cuando sea impopular. Esto significa vivir con integridad, caridad y alegría, demostrando que la vida cristiana es plenamente humana y liberadora. Sexto, buscar la sabiduría en la oración y los consejeros espirituales. Pedirle al Espíritu Santo el don del discernimiento y buscar el consejo de sacerdotes o laicos formados para navegar las complejidades del mundo moderno. La defensa espiritual contra la mundanidad implica un compromiso radical con Cristo y su Evangelio, negándose a conformarse a las modas pasajeras y a los valores vacíos del mundo, para ser verdaderamente sal de la tierra y luz del mundo. Mateo 5:13-14, comenzando en nuestro propio hogar. Hermanos, hemos expuesto 7 de las muchas formas en que el adversario busca socavar la paz en nuestros hogares. Es crucial que no subestimemos la seriedad de esta batalla. No se trata de problemas pasajeros o meras dificultades de convivencia. Son ataques orquestados por fuerzas espirituales que odian a Dios y todo lo que Él ama, y la familia ocupa un lugar central en ese amor divino. La preocupación que hemos mencionado, eco de la solicitud de vigilancia constante de la Iglesia a lo largo de los siglos ante las insidias del mal, no es infundada. Lo que está en juego es inmenso: la santidad de los lazos matrimoniales, la inocencia y la fe de nuestros hijos, la transmisión de los valores del Evangelio a la próxima generación y, en última instancia, la salvación eterna de las almas que habitan bajo nuestro techo. Vivimos en tiempos donde las presiones del mundo exterior son cada vez más agresivas y hostiles a la fe y a la moral cristiana. Ideologías contrarias a la vida, a la familia natural y al designio de Dios se promueven activamente y buscan infiltrarse en nuestras mentes y corazones a través de todos los medios disponibles. Si nuestro hogar no es un bastión espiritual fuerte, si está debilitado por la división, la pereza espiritual, la falta de perdón o la mundanidad,
será incapaz de resistir estas embestidas externas. Se volverá vulnerable y, lo que es peor, sus propios miembros podrían terminar adoptando los valores del mundo en lugar de los de Cristo. El enemigo no descansa. Su objetivo es destruir lo que Dios ha unido y santificado. Ataca la comunicación para aislar, fomenta la distracción para alejar de la oración y la conexión, siembra la división para romper los lazos de amor, promueve la pereza espiritual para cortar el flujo de la gracia, introduce el desorden para generar estrés y caos, aviva la acusación y el rencor para impedir la reconciliación, e infiltra la mundanidad para diluir la fe y la moral. Estas son tácticas reales con consecuencias espirituales y humanas muy dolorosas. Hogares rotos, hijos perdidos para la fe, sufrimiento innecesario, desesperanza. Por lo tanto, esta no es solo una charla teórica sobre demonología, es un llamado urgente a la conciencia y a la acción. Debemos despertar de cualquier complacencia espiritual y reconocer que la batalla por la paz y la santidad de nuestro hogar se libra cada día. La vigilancia es el precio de la libertad, y en la vida espiritual es el precio de la paz. La tibieza no es una opción, nos hace presa fácil. La inacción es una forma de rendición. Es hora de tomarnos en serio la defensa de nuestro hogar como iglesia doméstica, con la determinación de quienes saben que luchan por un tesoro invaluable con la ayuda todopoderosa de Dios. La situación es grave, sí, pero no desesperada. La buena noticia, y lo que veremos a continuación, es que contamos con las armas más poderosas para esta guerra. Hermanos, la alarma ha sonado. Hemos identificado al enemigo y algunas de sus tácticas predilectas. Pero la fe cristiana nunca se queda en la denuncia del mal. Nos ofrece la victoria en Cristo. Si el panorama puede parecer desalentador, recordemos las palabras de San Juan. El que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. No estamos solos en esta batalla. Dios, en su infinita bondad, nos ha provisto de una armadura espiritual completa y de armas poderosísimas para defender nuestros hogares. Esta es la hora de revestirnos con ellas y pasar a la acción. San Pablo, en su carta a los Efesios 6:10-18, nos exhorta a vestirnos con la armadura de Dios para poder resistir las insidias del diablo. Apliquemos esta armadura a la defensa de nuestro hogar, el cinto de la verdad. La verdad de Cristo, revelada en el Evangelio y enseñada por la Iglesia, es el fundamento sobre el que se construye una familia sólida. Defender la verdad en el hogar implica vivir con honestidad e integridad, rechazar las mentiras y engaños, incluso los pequeños, y basar nuestras vidas y decisiones en las enseñanzas inmutables de la fe. Frente a la estrategia de la mundanidad, que infiltra relativismo y confusión, el cinto de la verdad nos mantiene firmes en los valores del reino, la coraza de la justicia. La justicia, en el sentido bíblico, es la rectitud, vivir en gracia, cumplir la voluntad de Dios. Una familia revestida de la coraza de la justicia busca agradar a Dios en todo, evita el pecado y vive según los mandamientos. Esto nos protege de los ataques que buscan inducirnos al pecado y la tibieza, la pereza espiritual. Al esforzarnos por vivir rectamente, cerramos la puerta a las invitaciones del mal. El calzado del Evangelio de la paz. Nuestros pies deben estar calzados para anunciar la paz que viene de Cristo. Esto no significa solo evangelizar hacia afuera, sino vivir y promover la paz dentro del hogar. La disposición a perdonar frente a la estrategia de la falta de perdón, a buscar la reconciliación frente a la división, a hablar con caridad frente a la comunicación corrompida, a ser pacientes y comprensivos, son el calzado que nos permite movernos en el hogar llevando la paz de Cristo, el escudo de la fe. Sobre todo nos dice San Pablo, empuñemos el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. La fe es nuestra confianza inquebrantable en Dios, en su poder, en su amor y en sus promesas. Ante las dudas que siembra el enemigo sobre la bondad de Dios, el valor de la familia o la eficacia de la oración, estrategias de mundanidad y pereza espiritual, el escudo de la fe nos permite repeler esos ataques. Una fe viva, expresada en la oración confiada y la obediencia a Dios hace ineficaces las trampas del enemigo. El casco de la salvación. El casco protege nuestra cabeza, nuestra mente. Pensar con la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16. Tener la esperanza firme de la salvación eterna nos protege de la desesperanza, la ansiedad y las ideologías mundanas que bombardean nuestros pensamientos. Distracción constante, mundanidad.
Mantener nuestra mirada puesta en el cielo nos ayuda a discernir lo que es importante y a no dejarnos atrapar por las preocupaciones pasajeras y los engaños del mundo. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es nuestra arma ofensiva. La palabra de Dios es viva y eficaz, Hebreos 4:12, capaz de penetrar hasta lo más profundo del alma. Leerla, meditarla, estudiarla y sobre todo vivirla nos permite identificar los ataques del enemigo, todas las 7 estrategias, y combatirlos con la verdad divina. Usar la palabra de Dios en la oración familiar, citarla en momentos de tentación y permitir que moldee nuestras vidas es esencial. Además de esta armadura, Dios nos ha dado medios concretos y poderosos en nuestra fe, la vida sacramental intensa. La Eucaristía es la fuente y cumbre de la vida cristiana y familiar. Participar en la Santa Misa con devoción, recibir el cuerpo de Cristo, nos une a Él y entre nosotros con una fuerza inigualable. La confesión frecuente nos limpia de las heridas del pecado, nos renueva en la gracia y nos fortalece contra las tentaciones, especialmente las que nacen del rencor y la división. El matrimonio es un sacramento que da a los esposos la gracia específica para amarse y santificarse mutuamente y a sus hijos. La oración constante. La oración es nuestro diálogo con Dios, nuestra fuente de fuerza. La oración personal alimenta el alma individualmente. La oración en pareja fortalece el vínculo matrimonial, pidiendo juntos por su relación y su familia. La oración familiar, el Santo Rosario, oraciones de la mañana-noche, bendición de Sion vecino pues, los alimentos, consagra el tiempo a Dios y crea un ambiente espiritual protector. Es fundamental ser constantes, incluso cuando no se sienta el fervor. La oración perseverante derrota la pereza espiritual y la distracción. La devoción mariana y a San José. Confiar nuestros hogares a la protección amorosa de la Santísima Virgen María y la paternidad providente de San José es un refugio seguro. Rezar el rosario en familia es una práctica poderosísima que invita a María a estar presente y a desatar los nudos que el enemigo intenta atar en nuestras relaciones. La consagración del hogar a estos 2 corazones santos y al Sagrado Corazón de Jesús establece un escudo protector espiritual. El uso de sacramentales. Objetos bendecidos por la Iglesia, como crucifijos, medallas, imágenes sagradas. El agua, bendita, tienen poder por la oración de la Iglesia y la fe de quien los usa. El agua bendita, por ejemplo, es un recordatorio de nuestro bautismo y tiene un poder de protección y purificación espiritual que podemos usar para bendecir nuestro hogar regularmente. Un crucifijo visible en el hogar es un recordatorio constante del amor de Cristo y su victoria sobre el mal. El ejercicio de la autoridad espiritual. En el matrimonio, los esposos unidos en Cristo tienen una autoridad espiritual conferida por el sacramento para bendecir a su familia, orar por ellos y tomar decisiones que protejan su vida de fe y su unidad. Los padres tienen la responsabilidad y la autoridad espiritual para guiar a sus hijos en la fe y protegerlos de las influencias nocivas. Esto implica a veces tomar decisiones difíciles que van en contra de la corriente del mundo. El ayuno y el sacrificio. Ofrecer pequeños sacrificios. Ayunar incluso de cosas como el uso excesivo de tecnología y ofrecer nuestras dificultades y sufrimientos a Dios por la santidad de nuestra familia tiene un poder redentor y nos fortalece en la batalla espiritual, ayudándonos a dominar nuestras pasiones y a resistir la pereza y la mundanidad. Hermanos y hermanas, la batalla por la paz en el hogar es real, pero la victoria ya ha sido ganada por Cristo en la cruz. Nuestra parte es revestirnos con su armadura, utilizar las armas espirituales que nos ha dado a través de su Iglesia y luchar con determinación, fe y esperanza. No bajemos la guardia. Seamos vigilantes, oremos sin cesar, amémonos los unos a los otros con la caridad de Cristo, perdonemos 70 veces 7, busquemos siempre la unidad, pongamos orden en nuestras vidas y hogares y mantengamos nuestros ojos fijos en los valores eternos. El hogar cristiano, la iglesia doméstica, está llamado a ser un faro de luz en medio de la oscuridad del mundo, un refugio de paz donde reina Cristo. Luchemos por esa paz. Defendamos nuestro hogar con la fuerza de Dios, fuerza de Dios.